es la razón. Y si miramos bien los libros de texto de economía, y si ustedes quieren también de ingeniería, nosotros salimos lógicamente de una idea de la persona humana razonable. Eso tiene mucha razón, porque si no, ¿cómo vamos a construir ferrocarriles, autopistas, torres, lo que sea? Se necesita. Solo que con esta crisis se notó que la razón no es tan perfectamente racional. ¿Se recuerdan quizás que hace años se dijo, los mercados tienen siempre la razón? Los mercados son completamente racionales y el valor en la bolsa de una empresa es la expresión racional del valor de una empresa. Después, en realidad, se descubrió que muchas veces hay un tipo de psicología de masa, de dinámica de grupo, que es muy diferente a lo que es la razón. Entonces, de esta corriente de la economía ya se habla de la embedded reason, entonces la razón contextualizada. ¿Pero qué es contextualizada? Entonces yo hablo con mi vecino, con mis amigos, con mis compañeros, y lo que dicen más o menos yo lo pienso. Quizás un poco diferente, quizás no. Entonces, esta idea de la embedded reason, después también de la behavioral economics, es para decir la economía del comportamiento real. Ya es muy diferente de la idea puramente racional como fue, digamos, vigente en la economía de los últimos 20, 30, 40, 50 años. Entonces, allí yo creo que podemos basarnos en una idea nueva y eso es parte de lo que voy desarrollando en el libro, que sobre todo trata lo que hace el dinero con nosotros y lo que hacemos nosotros con el dinero. Entonces hay un capítulo sobre la parte luminosa del capital que nos da esperanza, seguridad, libertad y muchas cosas. Y la parte oscura, difícil, entonces el capital como una droga, el capital como una arma, el capital como una seducción, estas varias cosas. Pero no voy a hablar mucho de eso porque eso lo pueden leer tranquilamente. Lo que voy a hablar es que necesitamos una base novedosa de lo que es la economía en su totalidad. Y eso es algo que yo he nombrado antropología económica. Entonces, un approach a la persona humana como persona o como, con los grupos que formamos cuando actuamos en la economía. Entonces, cuando tratamos la escasez, porque economía siempre es la escasez que tenemos que superar con recursos limitados de tiempo, de dinero y todo eso. Y entonces he descubierto una cosa muy sencilla. He descubierto que nosotros, seres humanos, somos las dos cosas. De un lado, la persona con la razón, entonces el Homo economicus, que el Homo economicus, el hombre razonable económicamente, que busca su beneficio, que cuando puedo comprar una mesa para 100,000 pesos y la misma mesa la puedo comprar a 80,000 pesos, muy lógico que voy a comprar la mesa de 80,000 pesos si de verdad es igual. Pero en realidad la vida no es tan fácil y ustedes lo pueden ver en la televisión, en la propaganda, como siempre, porque después hay, digamos, la comunicación y la comunicación social. Y dices, no, pero esta mesa, con esta marca, con eso, todo eso. ¿Y qué pasa? Nos hacen ver sueños. Y entonces nosotros nos dejamos influenciar de los sueños que ahí están. Entonces, si ustedes miran desde una perspectiva más antropológica lo que pasa, cada acto de compra, que sea eso, un vaso de agua, un coche, una empresa, una silla, una mesa, cada acto de compra en realidad es trueque de dinero contra sueños. Y mira un poco en la propaganda, venden sueños, siempre son sueños. Ahora, hablando más, digamos, en un idioma racional, se puede hablar fácilmente de la temporalidad de la persona humana. Eso es muy lógico. Nosotros vivimos en temporalidad porque hay un día cuando nacimos y hay un día cuando morimos. Entonces, en este eje temporal se juega nuestra vida. Y entonces, si compramos algo, nosotros vamos hacia futuro. Tenemos expectativas, tenemos sueños, también tenemos a veces un valor presente en una inversión. Pero el valor presente también depende de muchas variables, intereses y otros factores. Entonces, ahí uno puede equivocarse. Por eso digo, cada acto de compra es trueque de dinero contra sueños y si no hacemos atención, los sueños pueden devolverse, pueden llegar a ser pesadillas.
porque eso también pasa, que hacemos una inversión que no nos funciona bien, eso es muy normal. Entonces, estas cosas nos hacen ver que la racionalidad en sí misma, la fuerza de la razón, sí existe, pero está condicionada más de lo que desearíamos saber. Y si está condicionada, yo creo también que hay una segunda parte, un complemento en la persona humana, y este complemento para mí es lo que yo llamo el homo cooperativus. Entonces, nosotros y todos nosotros tenemos las dos partes, la parte egoísta que busca su propio beneficio, todos, claro, su ventaja, y la otra parte que busca sentido y pertenencia social. Esas son las dos partes en la economía que funcionan y que de verdad necesitan un balanceo. Ahora, eso, yo inicio con la teoría lo más difícil porque después se van a dormir, entonces es mejor hablar de las cosas pesadas, difíciles iniciando y después vamos a hablar de otras cosas. Pero es importante, ¿por qué? Si vemos bien la parte, entre homo económicos y homo cooperativos, es en realidad una lucha continua en nosotros y en los grupos, en las empresas y en las sociedades. Si usted mira, por ejemplo, miremos eso a nivel de sociedad. Si usted tiene una sociedad que nada más opta por una sociedad de mucha competencia, digamos, de mucha racionalidad económica en el sentido de beneficio egoístico, entonces llega a ser una sociedad puramente darwinista. Entonces ya no hay subsidio para los más pobres, los más débiles, los enfermos y todo eso. Difícil. Realmente no funciona. Hay que tener un mínimo de ayuda para quienes no pueden. De otro lado, si vemos una sociedad que nada más opta en favor de los homo cooperativos, protegiendo a los más necesitados, es una sociedad que puede, en parte, faltar de dinamismo empresarial. Entonces así vemos, ni un extremo funciona ni el otro. Entonces hay que buscar un balance. ¿Pero cuál balance? Esta es la parte de la sociedad civil y de la política que tenemos que buscar. Este concepto lo voy a desarrollar enseguida. ¿Y cómo he descubierto este punto entre el homo económicos y el homo cooperativos? Yo he pensado en formar una nueva disciplina que de verdad se llama antropología económica. Y en 2 o 3 palabras, porque después dejamos este campo tan difícil de las teorías, pienso que es realmente fácil, porque otra vez, si miramos la persona humana, nace y se muere. Ahí son las cosas. Y un bebé, está muy claro, un bebé no puede sobrevivir solo. Necesita ayuda, necesita cooperación, necesita todo, el contexto social que tenemos. Una persona, de edad, y más edad tenemos, más sabemos cuál es el peso de los años, ¿no? A los 40 el peso de los años es casi 0, a los 50 un poco más, a los 60, así, ¿no? Entonces vemos que las personas humanas tenemos por lo menos 2 ejes, y yo llamo eso la vulnerabilidad. Entonces somos vulnerables y necesitamos protección cuando estamos mal, enfermos y todo eso, y la creatividad. Ahora, el eje empresarial, evidentemente, más que todo, es el eje de la creatividad. Eso es muy importante, porque sin ideas, sin proyectos, no podemos ir adelante, eso está claro. De otro lado, sabemos que todos podemos fallar, podemos hacer un error, se puede caer una torre, lo que pasa en la vida, ¿no? Entonces, estas cosas pueden pasar. Entonces, vulnerabilidad y creatividad. Y si ve usted un niño que crece en una familia, también ve que de eso nacen 2 tendencias. Una tendencia que quiero saber, mi pertenencia, cuál es mi familia, cuál es quiénes son mis compañeros de clase en el colegio, cuál grupo, cuál es mi grupo de pertenencia, Antioquia, Bavaria, Texas, lo que sea, ¿no? Y aquí se habla más de Antioquia que de Colombia, lógicamente. En Bavaria se habla más de Bavaria que de Alemania, lógico. Entonces, eso es pertenencia. Entonces, un deseo fuerte de pertenecer. Otro deseo igualmente fuerte es ser diferentes. Nosotros deseamos ser diferentes de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas, de nuestros colegas, porque somos únicos, somos individuos. Entonces hay este eje de la diferenciación, de la individuación. Estos 2 ejes existen. Y con eso, y ahí ve que vamos, volviendo otra vez al campo económico, de eso nace la competencia y la cooperación,
porque la competencia, lógicamente, para hacer ver que nosotros somos diferentes, que tenemos valor, y digamos la cooperación, porque muchas veces la pertenencia y la cooperación nos ayudan a lograr en resultados mejores. Y ahora, no se puede decir que es solo buena la cooperación, porque en realidad la mafia es una forma muy eficaz de cooperación. Entonces, no todas las formas de cooperación son buenas, ni todas las formas de competencia son malas, lo sabemos muy bien. Digamos, un juego de fútbol, de fútbol sin competencia, muy aburrido, ¿no? Discutir sobre el resultado 90 minutos con eso no tiene mucho sentido. Hay que jugar y hay que jugar con competencia. Entonces, las dos cosas ahí. Y estas dos cosas, otra vez, existen en nosotros, en las compañías y en las sociedades. Entonces, ¿dónde fomentar la competencia? ¿Dónde fomentar la cooperación? Eso son cuestiones importantes para los colegios, para las empresas, para las sociedades. Eso me parece, es una cosa que vale la pena investigar más, y eso lo he desarrollado allí en el libro. Pero si hablamos de eso, también vemos que necesitamos tener algo que se podría decir, reglas de juego. ¿Y de dónde sacamos entonces las reglas de juego en la familia, en la sociedad y, si ustedes quieren, en el mundo? Y vamos a llegar también a este capítulo, digamos, del mundo globalizado, de la sociedad civil global, porque es una cosa novedosa. Lo que pasa es el mercado en sí mismo no se da reglas ecuas. Estas reglas deben ser, digamos, objeto de una discusión, un discurso político y social. Y en un mundo ideal, la sociedad forma sus valores, y vamos a hablar más de valores enseguida, forma sus valores y los políticos realizan estos valores. Pero eso muchas veces es un fracaso, lo sabemos muy bien porque somos personas humanas y todos tenemos una pequeña tendencia a la corrupción, todos. Eso es parte de los recursos humanos. También somos buenos, pero también las dos cosas existen en nosotros. Entonces, ¿cómo llegar a reglas de juego que no sean solo reglas de juego para Medellín, para Antioquia, para Colombia, sino para todo el mundo? Ahí entra en juego precisamente esta idea de la sociedad civil global. Y aquí es la segunda parte de la conferencia que desarrolla un concepto novedoso. Porque todos sabemos lo que es la sociedad, eso no es nada nuevo. Y Hegel, el filósofo alemán del siglo XIX, distinguió entre Estado de un lado y sociedad de otra. Lo que pasa muchas veces en los discursos europeos, que se olvidan que muchas veces tenemos situaciones, hasta en Europa, donde tenemos estados frágiles, estados en estado de crisis, como lo tenemos en Europa. La ciudad de Nápoles no es una ciudad donde el Estado tenga mucha fuerza. Allí son clanes de Camorra y Ndrangheta y todo eso. Entonces, la mafia local. También en Colombia tenemos la FARC, la ELN y todas estas cosas entre paramilitares y, digamos, guerrillas y paz o no paz. Bueno, no voy a discutir eso. Voy a discutir, sin embargo, sobre este concepto de la sociedad civil global. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, ahora en el siglo XXI. Y si hablo del siglo XXI, hay que decir primero que todo que para nosotros, contemporáneos, debemos entender que ya la crisis es la nueva normalidad. Nosotros siempre pensamos, bueno, ya vamos a superar la crisis. Bueno, sí, de un lado sí, porque el mundo va desarrollándose. Pero yo creo que en un mundo tan dinámico, tan complejo, tan contradictorio, que es la crisis misma, que es la nueva normalidad. Pero si es la nueva normalidad, ¿cómo vivirla? Entonces necesitamos conceptos novedosos. ¿Qué es eso? La sociedad civil global se distingue primero que todo, se define así, son todas las personas humanas y instituciones humanas que en este momento viven en este globo, en esta tierra, ¿no? Entonces, de todo el mundo. ¿Y por qué el concepto? Porque ya sabemos que el Estado nacional, sea eso Guatemala, Colombia, Alemania, Estados Unidos, no puede dar la solución a todo, imposible. Ni los grupos de Estados, ni G7, G20, G8, eso ya no funciona. Son ideas de unos pocos que tienen también límites en su posibilidad, en su radius de acción. Entonces allí tenemos dificultades. ¿Cuál es lo novedoso en la sociedad civil global? Es el hecho, primero que todo, que tenemos desafíos comunes todos. Por ejemplo, ya
sabemos que el cambio climático es algo que afecta a todos, y Colombia tiene la suerte que sí, también está afectada, pero digamos con menos adversidades que otros países. Ese es un punto. El otro punto son las migraciones, y la migración humana es fuerte. Colombia ha sido el país donde hemos tenido más migración interna, más que 3 millones de personas que se han ido de sus pueblitos hacia las grandes ciudades, sea eso Medellín o Bogotá o lo que sea. Y entonces ustedes saben lo que es la migración interna. Pero también hay la migración externa, es para decir, en este momento hay 100 millones de personas que son refugiados por una crisis política grave, como en Siria, como en Ucrania y todo eso, y 100 millones de personas que viven en otro país como refugiados. Igualmente tenemos 150 millones de personas en este mundo que trabajan en un país donde no han nacido, entonces el trabajo exterior. Eso es también muy importante entender eso. Entonces, la migración, el cambio climático, la interconexión por digital, entonces el mundo Internet, eso lógicamente, ¿cómo va a ser un solo Estado a dominar, digamos, el cambio de datos que tenemos mundialmente, la protección del Internet o las oportunidades y los peligros del Internet? Eso es difícil. La sostenibilidad, y voy a volver a este concepto. Entonces, ahí hay tareas de la sociedad civil global que son novedosas. Y yo distingo la sociedad civil global con un eje de 3 componentes. La sociedad civil es todo eso que no es ni Estado ni delincuencia organizada. Entonces, ni Estado, claro, sociedad y Estado son 2 conceptos diferentes, pero yo distingo también, la delincuencia organizada. Yo hace 7 años he establecido el Instituto de Estrategia Social, ¿no? Lo que aparece aquí, para la exploración de la sociedad civil globalizada. Y tenemos varias partes, es educación, es religión, es salud, es, digamos, derechos y deberes de las minorías, es ética económica. Bueno, esos son los ejes que tratamos, y son ejes muy importantes porque automáticamente un desarrollo en un campo se transfiere en este mundo, porque no podemos ignorar un progreso en la medicina en un país, ahí mismo va a otro país. Eso es muy normal, pero son desafíos nuevos que nos ponen delante unas realidades que son un poco diferentes de lo que hemos tenido en un pasado, y eso lo quiero profundizar un poco más. Porque si vemos el concepto mismo de la economía, nosotros tenemos una necesidad de ver una economía con lo que yo digo dignidad humana. Ahora uno podría decir, eso es un discurso suave, digamos, humanista, sí, ciertamente, y no muy duro, pero no es así. Porque ya sabemos que la idea de una economía con dignidad humana es una idea que se hace campo cada vez más. ¿Y por qué? Porque las personas humanas no son árboles, son personas que pueden moverse. Entonces pueden seleccionar también las empresas. Y les hago un ejemplo. Si usted tiene un trabajo, ¿no? Tiene que escoger dónde trabaja, ¿no? Entonces, y tiene 2 ofertas. Usted tiene 2 ofertas, las 2 a 5 kilómetros de su casa, las 2, hago una idea así, de 3 millones de pesos. Bueno, entonces, igualdad de condiciones, 5 kilómetros de la casa, 2 empresas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Lógicamente, usted tiene que decidir cuál opción voy a tomar, la una o la otra. Entonces, que vamos, como somos personas inteligentes, buscamos más informaciones. Es un mecanismo que tenemos muy bien. Entonces va a buscar más información y va a aprender, bueno, en esta compañía A, 3 millones, 5 kilómetros, hay un clima en la empresa muy malo, muy difícil, muchos intrigos, mucho paternalismo, peleas, echan a la gente, bueno, no es muy agradable. En la otra compañía trabajan en equipo, tienen una estrategia clara, tienen un equipo de dirección de verdad profesional y humano. Entonces, si le pregunta a usted a cuál compañía va, ese es muy automático y dice, claro, es ahí donde se vive mejor, lógico. Ahora, eso es un ejemplo que parece ser tonto y banal, y no lo es. ¿Por qué? Porque de este ejemplo se puede deducir lo que yo llamo el imperativo de desarrollo humano y organizacional
en las mismas empresas. Y eso de verdad es algo novedoso, porque va más allá de una pura racionalidad financiera, porque en un pasado hemos medido la racionalidad solo bajo un perfil financiero. Ya eso no es así, como voy a explicar enseguida. Entonces, si tenemos este hecho, para nosotros empresarios es importante pensar bien en lo que hoy en día se dice employer's attractiveness. Entonces, la reputación, digamos, la atracción que tenemos para empleados o futuros empleados. Entonces, crear un clima que sea favorable. No sin regla, claramente, pero un clima favorable. Y si eso es así, porque ya el mundo tiene algunas tendencias comunes, porque si miramos lo que quiere decir la sociedad civil global para las empresas, tenemos dos tendencias. Tenemos una tendencia universal, global, de transparencia. Transparencia es el lema número uno, que nos guste o que no nos guste. Ya hoy en día en las grandes empresas, no solo de Estados Unidos, no solo de Alemania, en muchos países se tiene que publicar cuánto gana el jefe de la empresa. Ahora, la dinámica ha sido no la deseada, porque muchas veces se compara uno con otro y dice, mi colega gana mucho más y hace mucho menos. Entonces, en realidad, muchas veces han aumentado las nóminas de los ejecutivos. Pero transparencia es otra cosa. Después, la buena gobernación empresarial es una tendencia universal en todos los países. También llega a Colombia. También, si usted tiene una compañía en la bolsa, tiene que seguir ciertas normas que son cada vez más internacionales. No podemos hacer a menos y tenemos que mirar esta tendencia a la transparencia, a la buena gobernación, porque es parte de la sociedad de hoy, es parte de lo que quiere la sociedad hoy, también para los inversionistas, pero también para un desarrollo integral de las personas humanas. Son dos partes ahí. Y para ilustrar que eso es un sector importante, se puede tomar la famosa revista Harvard Business Manager, que hasta hace 2 años siempre publicó el ejecutivo del año, ¿no? El mejor ejecutivo del año. Pero ¿cómo se mide eso? Y ustedes, ingenieros economistas, saben que sin medir las cosas es difícil llegar a conclusiones. Entonces, ¿qué han hecho? Han analizado números financieros. Y hace 2 años salió premiado el Jeff Bezos de Amazon. Ahora, eso puede ser un señor que ha tenido la suerte y la capacidad de desarrollar un modelo con Amazon muy importante, pero ciertamente no es un campeón en, digamos, el buen trato de los recursos humanos, ¿eh? Siempre hay críticas ahí por varios motivos. Entonces, con eso han cambiado en esta revista de mucho prestigio y el año pasado, por primera vez, han cambiado los criterios y han buscado 3 criterios. El criterio, que, como dicen ellos, Profit, People, Planet. Entonces, sí, utilidades, porque la parte financiera siempre sigue importante. People, recursos humanos. Entonces, ¿cómo es el hecho social en esas empresas? Y Planet, ¿cómo es la sostenibilidad? ¿Cómo tratan eso, esa situación de la sostenibilidad? Entonces, y allí ganó un danés de la compañía Novo Nordisk, que es una compañía biofarmacéutica que tiene de verdad interés en estos 3 factores. Entonces, allí el mundo cambia, y cambia porque ya hoy en día vemos el mundo de una manera más integral. Vemos, por ejemplo, los indicadores de calidad de vida. Hagamos este ejemplo. En un pasado, solo en los países, también en Colombia, se miró, este es el Producto Interno Bruto, el PIB, ¿no? Bueno, el PIB dice algo, claro, pero no dice todo. Dice algo, no dice todo. Entonces hubo una primera fase de distinción que fue, bueno, hay que ver también la distribución de las riquezas en un país. Digamos, si yo tengo un promedio de $5,000, puede ser que unos pocos ganan $1 millón y otros ganan $10. Eso, claro, promedio es promedio. Entonces ya se hizo la diferencia con lo que se dice los quintiles del coeficiente Gini. Ustedes eso lo conocen. Entonces buscamos cuánto gana, digamos, el 20% que gana más que todos, digamos que gana 100 y como promedio, y cuánto gana el promedio de los 20% más bajos, digamos 10.
Entonces se hace una relación, entonces en este caso es 10. El factor 10 entre el grupo más elevado y el grupo más bajo. Y con eso se han hecho estudios empíricos interesantes y se ha visto que en general una medida demasiado elevada de desigualdad crea algo que se podría llamar estrés social. Estrés social en el sentido muy práctico, que la gente tiene que protegerse, como por ejemplo en los barrios, las urbanizaciones, como existen en Bogotá y Medellín, donde hay control de acceso y hay, digamos, seguridad y todo eso. Claro, pero eso también es estrés. Estrés para quienes tienen y para quienes no tienen. Entonces, con eso, otra vez, es una pista de la economía novedosa, donde podemos decir, bueno, no hay que pensar en la igualdad total, no hay que pensar en esta utopía de la sociedad sin niveles, no, eso no creo que exista fácilmente, pero hay que ver que la desigualdad de cada manera se limite un poquito porque sabemos que la desigualdad, eso crea demasiado estrés social. Eso entonces es una parte donde podemos ver una pista, digamos, de una economía con dignidad humana, lo que es muy importante. La otra es, hay un estado que se llama Bután, ustedes quizás lo conocen. En este estado han dicho, bueno, allí no vamos a medir nuestro PIB, el Producto Interno Bruto, sino vamos a medir el Producto de Felicidad Nacional. Bueno, ustedes se van a reír y muchos se han reído, pero ya hoy en día es un ejemplo interesante de cómo podemos ir adelante con estos nuevos conceptos, que son conceptos de calidad de vida. ¿Y qué hacen? Bueno, claro, hay varios approaches, hay varias posibilidades. Buscan un abanico de indicadores de calidad de vida. Entonces, la calidad de vida, ¿cómo se mide? Hoy en día se mide la percepción. Yo, si te pregunto cuál es la corrupción en Colombia, en una escalera entre 0 y 10, me vas a dar un número. Espero 0, pero es bastante seguro que no es 0. Bueno, claro. Pero ni tampoco, en los otros países ni tampoco. Pero no hay una medida objetiva. Es difícil. Entonces, hoy en día en la metodología se busca entonces el índice percibido, entonces la percepción de la corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de? ¿No? Entonces, la percepción de la corrupción, la percepción de la seguridad y todo eso. Y con este abanico de indicadores llegamos a un concepto bastante integral de calidad de vida. Y de calidad de vida, por ejemplo, en el sentido acceso a educación, porque muchos tienen hijos, todos o casi todos tenemos hijos y deseamos que tengan una buena educación. Salud, educación, salud, seguridad. Esos son indicadores de calidad de vida muy evidentes. Y hay otros, como la vida cultural y todo eso, porque en realidad esta idea de la sociedad civil globalizada nace de una consideración de la sociedad civil local, porque local y global, lógico, ¿no? Y lo que es muy interesante con estos estudios de los índices de calidad de vida es que casi siempre han ganado ciudades que no son megaciudades, sino son ciudades medianas, intermediarias, de 100.000, 200.000 habitantes. Eso es también muy interesante, que se ve que muchas veces hay, digamos, un núcleo que es interesante para una convivencia social que tenga un suficiente sentido de pertenencia. Bueno, eso es la idea ahí. Entonces, les invito a pensar más en esta idea de indicadores de calidad de vida. Y eso es importante hasta para una ética profesional, para los mismos ingenieros y economistas. ¿Por qué? Porque les hago un ejemplo. Quizás algunos de ustedes conocen el megaproyecto Desertec. Quizás algunos lo conocen, fue un proyecto, digamos, de miles de millones de euros y la idea fue, como en Europa, algo menos aquí en Colombia, hubo mucho desarrollo de las placas solares, de la energía fotovoltaica. Entonces hubo la idea de grandes empresas como Siemens, Allianz, otras también internacionales, para hacer, es muy lógico, en el desierto de Norteáfrica, grandes instalaciones de energía fotovoltaica para después, lógicamente pensando también en la ventaja de las grandes empresas, porque hay que construir conductos, ¿no? Líneas eléctricas para distribución eléctrica para llevar esta energía hacia Europa. Proyecto muy interesante, técnicamente, proyecto de ingenieros muy bueno. Lo que habían olvidado en este proyecto es algo que muchas veces se olvida también en el sector minero y otros sectores, es el impacto socioeconómico, entonces el impacto social. Porque lo que pasa, han tomado el proyecto solo con una razón técnica de ingeniero.
lo que es bueno, funciona, solo que somos personas humanas. ¿Y qué pasó? Hubo la población en aquellas partes que no apoyó el proyecto. Entonces, si la población no apoya el proyecto, ¿qué quiere decir? Bueno, hay que invertir más en personal de seguridad. Muy bien, pero invertir más en personal de seguridad, ¿qué quiere decir? Hay más ambición en superar estas barreras de seguridad. Entonces, por fin, eso fue tan caro y tan conflictivo que no funcionó. Entonces, allí es la invitación en una razón más, digamos, socioeconómica, más social en el sentido de los indicadores de calidad de vida. Y lo mismo vale ya para el sector minero. Nosotros hablamos muchas veces de la maldición de los recursos de materia prima. Hay estados, Venezuela es un típico ejemplo, no solo de mala gestión o mala gobernación, sino también, digamos, de la maldición de la materia prima, porque es basado sobre un cierto nivel de precio de petróleo que han hecho un programa social que puede tener sentido, pero que se puede pagar solo cuando este nivel de precio de petróleo se mantiene, y no se mantuvo, como ustedes saben. Entonces, allí hay los altibajos, y tenemos que ver que necesitamos una nueva ética hasta para el sector minero, y estamos trabajando en eso en nuestro instituto. Es un trabajo nuevo que está apareciendo en este momento. Hablamos de ética porque parece ser un discurso complicado, un discurso quizás, bueno, humanístico, subjetivo, pero no lo es. Porque en la ética hay, como en la ingeniería, hay herramientas. Sobre todo hay el balanceo entre dos bienes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tome un ejemplo muy sencillo. Su esposa le dice, vamos en vacaciones, vamos al mar. Usted dice, no, yo no quiero ir al mar, yo quiero ir a hacer un poco de alpinismo, ¿no?, en la montaña. Bueno, entonces pueden pelear. ¿Sabemos ya los resultados o no sabemos? Bueno, pero lo que se puede hacer es que escoger una metodología adecuada, y eso es el balanceo de los bienes. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se buscan los argumentos y después se dice a cada uno, cada uno tiene 100 puntos, y puede distribuir los 100 puntos a sus argumentos. Entonces, así ya es una manera para racionalizar el discurso de los conflictos éticos. Es una cosa artesanal, si quiere, y se puede tratar también en las compañías, en las sociedades. No es muy difícil y se puede hacer. Otra cosa, para hablar de valores hay que entender que los valores siempre tienen un contexto sociocultural. Eso está muy lógico, ¿no? No podemos pensar en valores que caen del cielo. Y los valores, en realidad, también, eso parece ser raro, pero también dependen del desarrollo tecnológico. Les hago un ejemplo. En todos los países del mundo vamos a ver el valor de la fidelidad en un matrimonio. Bueno, muy interesante eso, no vamos a hablar de detalles, claro, pero es un valor que muchos de nosotros en nuestras sociedades, bueno, le asignan un valor muy elevado. Si vemos un poco los resultados de las ciencias empíricas, nosotros vemos una bajada enorme de este valor, de la fidelidad en un matrimonio, hacia finales de los años 60. ¿Y ustedes saben por qué? Es muy sencillo. Porque hubo una bajada hasta finales de los años 60, y después, otra vez, este valor de la fidelidad de pareja en un matrimonio sube después del año 1983. Ahora ustedes se preguntarán por qué. Ahora van a ver que el corredor de valores no es independiente de nuestro contexto social ni tampoco tecnológico. Aquí hablamos de una cosa puramente tecnológica. ¿Por qué? En el 68, eso fue ya más o menos la idea, o en los años 60, la libre disponibilidad de la píldora, de la contracepción. Las mujeres pudieron liberarse sexualmente sin tener gran miedo de tener ya un hijo. Bueno, 68. En el 1983 se descubrió el SIDA. Entonces hubo solo 15 años en esta historia donde se pudo tener la idea sexo sin problemas, bueno, yo no hablo de una asignación de valores éticos en ese sentido, no voy a hacer proselitismo aquí, pero es interesante el contexto social. Entonces, descubriendo el SIDA, se dice, pues siempre hay un riesgo. Entonces, y se ve muy bien en las estadísticas que aumenta el valor de la fidelidad en matrimonio. La gente en general no conoce estos contextos tecnológicos, pero es un ejemplo que se puede, propagar también en otros campos. Es bastante interesante ver esta dependencia.
Entonces, valores. ¿Qué son valores? Valores, si ustedes son ingenieros, saben de matemáticas, para mí los valores son un vector de preferencia. Un vector de preferencia en nuestras acciones, ¿no? Un vector de preferencia quiere decir, si yo tengo una carretera, hay carreteras que tienen una relación y otras que no, ¿no? Entonces, yo distingo valores cuando tengo que escoger y doy el valor, digamos, principal, digamos, a un valor y no a otro, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, si tengo una empresa, el valor de ser amable al cliente, de hacer todo lo que quiere el cliente. Es muy difícil que esta empresa sea campeón en el dominio de los gastos, claro. Si soy, sin embargo, la compañía que es campeón en el dominio de los gastos, muchas veces dice, no, nosotros tenemos esta normatividad y no la otra. Entonces siempre hay conflictos, hay balanceos que tenemos que ver ahí. Yo creo que eso es posible superarlo, pero se necesita un poco de tiempo para entenderlo. Este mismo pasa con los valores. Los valores se pueden también describir como una pirámide y hay solo 3 valores que son los valores principales. ¿Cuáles son? Es diferente para cada empresa, para cada sociedad y para cada individuo. Donde nosotros en Alemania cumplir su palabra, puntualidad, esas cosas son muy, muy importantes para nosotros. También son importantes en Colombia, claro. Pero bueno, de vez en cuando puede haber diferencias culturales, eso está claro, ¿no? Eso es muy lógico. No hablo de ti, Amparo, en este caso no. Claro. Bueno, pero lo que es interesante, otra cosa, si hablamos de valores, no es suficiente que usted diga, en mi empresa son el valor, la honradez, innovación, lo que sea. No, porque esos son afiches. Lo que es interesante en la dinámica de los valores es que los valores tienen una, digamos, dinámica de decodificación personal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo digo, hagamos un ejemplo, un juego, ¿no? Nosotros somos una empresa, yo soy ahora el patrón de la empresa y ustedes saben, el viejo se toma siempre una semana para hacer un curso de entrenamiento y después de una semana todo sigue como siempre, ¿no? Entonces hago mi curso, vuelvo y digo, señores y señoras, nosotros somos un equipo. Perfecto, pero nosotros trabajamos ya desde hace 20 años y usted dice, bueno, lo dice yo en mi contabilidad, lo voy a seguir haciendo lo que he hecho siempre, ¿no? El otro dice, ay, yo soy de marketing, tengo que elaborar otros materiales para esta locura. Bueno, se va a hacer. Cada uno tiene su visión personal de lo que dice la empresa. Entonces, lo que es muy importante es liderar una empresa, y eso se puede en un corredor de valores y de retos compartidos. Y vale la pena utilizar mucho tiempo para la definición de este corredor de valores, porque si no, no funciona, si no, cada uno piensa lo suyo. Esa es la otra cosa que me parece importante. ¿Y cómo se hace? Prácticamente, no es difícil. Tenemos que tener principios simples, claros y consistentes. Simples para que se entiendan. Claros para que no creamos más confusión de lo que es necesario, y consistentes para que tengamos una interpretación que de verdad negro es negro, blanco es blanco. Siempre hay casos dudosos, pero eso es importante. Y el valor central, eso no va a llegar como sorpresa, en todos los estudios es el valor de la confianza. La confianza es el valor central no solo de las empresas, sino también de la economía. Y aquí, bueno, por ejemplo, si ustedes, en Alemania es muy importante el coche, ¿no? Nosotros somos aficionados de coches, entonces es como una guerra de religiones, bueno, estoy exagerando, pero cada uno, a quienes gusta el Mercedes no son los mismos como a quienes gusta el Audi o el BMW, es diferente. Entonces, ahí, yo digo, un acto de compra, otra vez, trueque de dinero, de sueños contra dinero. Aquí también, si nosotros recompramos la misma marca, es porque tenemos confianza. No es solo racional, es porque tenemos confianza. Y se podría describir hasta toda la economía de una manera tal que se dice, crear una compañía exitosa es crear confianza, mantenerla y posiblemente aumentar la confianza. Porque es muy lógico, si sus productos y servicios merecen confianza y se mantiene la confianza, la gente recompra. Si aumenta la confianza, compra más. Entonces, allí hay una conexión muy fuerte entre confianza y éxito económico. Hasta en otro campo, ahora es otro estudio social que han hecho, es un estudioso que ha hecho una simple pregunta, pero esta pregunta la ha hecho en 163 países del mundo. Y la pregunta es, en general,
se puede confiar en nuestros vecinos, en la gente de la calle, en la gente en general. Y la respuesta ha sido tan simple que sí o no. Entonces, qué estudio tan fantástico, pero lo ha hecho y después ha hecho una correlación con el Producto Interno Bruto de los países. Y ha visto que hubo una correlación bastante fuerte de los países que han dicho, sí, en general yo puedo confiar en la gente. Y eso fue sobre todo en los países escandinavos. Mientras que el consenso más bajo hubo en países como Bangladesh, donde hay mucha dificultad social, mucha controversia. Entonces, eso es también bastante interesante y hace ver esta conexión entre valores y éxito económico de una compañía y hasta de un país. Bueno, volvimos también a lo que es la globalización y lo que vale para América Latina, última parte de la conferencia. Si hablamos de globalización, hoy en día, en general pensamos a la globalización de los bienes, un celular, un coche, lo que sea. Pero ese es solo un nivel de la globalización de los bienes y de los servicios. La segunda parte de la globalización es ya la globalización digital. Es para decir la globalización de la comunicación por medios digitales como el portátil, el computer, todo eso. Y entonces allí hay una velocidad enorme en la configuración de la información que podemos tener. Eso es muy, muy rápido. Pero eso también quiere decir que tenemos esta situación novedosa de la sociedad civil global, que antes no hubo, y que tenemos que formular de verdad cuáles son las reglas de juego en este mundo. Y esto me lleva al tercer nivel de la globalización, que es el nivel ético-religioso. Este es el nivel en parte conflictivo, porque sabemos que hay conflictos de religiones o supuestamente de religiones, porque hasta el así llamado Estado Islámico es todo, pero no es muy islámico. Pero bueno, esos son conflictos supuestamente de religiones y eso siempre ha habido. Pero en realidad también hay esta globalización ética y subestimamos mucho la influencia de eso. Yo ya he hablado de la norma de la transparencia y vemos muy bien cómo una gran organización como la Iglesia Católica está luchando con esta norma de la transparencia, ¿no? Que han fallado mucho durante muchos años por una gobernación no muy transparente. Mire el Banco del Vaticano, que no fue transparente en nada, y ya tuvieron que hacer un esfuerzo muy enorme para por lo menos llegar al nivel normal de este mundo de hoy. Entonces, esta norma de transparencia es tan fuerte que hasta una institución como la Iglesia Católica necesita ver cómo ir adelante con eso. La otra cosa es la gobernación, como ya yo lo había expresado. Bueno, entonces vamos a ver lo que quiere decir estos niveles de globalización para América Latina. Y creo que ahí hay muchas chances, eso me parece ser una cosa buena, hasta para Colombia. Hay muchas posibilidades para América Latina, porque si yo lo considero bien y hemos tenido varias conferencias sobre las mega trends, entonces las tendencias importantes hasta el año 2500. Y está muy claro que hay dos tendencias muy claras, son las ciudades, entonces más y más ciudades y más ciudades a orillas del mar. Si usted ve una foto de la tierra de noche, usted ve muy bien donde hay la línea de la costa, en muchas partes, no solo en Europa, también en América Latina. Entonces las ciudades y sobre todo las megaciudades. Entonces es una tendencia enorme y muy difícil, porque sabemos que son ciudades, aquí hablamos de ciudades de 20, 30 millones de personas. Bueno, no es fácil. La segunda cosa es la conectividad global. Yo hablo en otros trabajos de las huellas globales de nuestra propia biografía, porque nosotros todos también somos ya globales, no solo por el celular, sino también por la historia de nuestras familias, por nuestros contactos, por muchas cosas que no voy a profundizar en este momento. Pero este punto es muy, muy importante. Y yo creo que sobre todo aquí hay una tarea importante para América Latina, para el mundo, también en África, pero también aquí Antioquia. Y eso es el desarrollo de oportunidades de vida iguales en las zonas rurales.
Eso es una cosa importante de verdad, porque si no lo hacemos, hay un problema de nutrición, hay un problema de educación y hay un problema también de migración hacia las ciudades, lo que aumenta el peso de las ciudades. Entonces, necesitamos programas para oportunidades iguales también en las zonas rurales. Nosotros en Alemania, en parte, también tenemos pueblitos aislados. Entonces, cuando hay, por ejemplo, las autopistas digitales, ya se unen 5, 7, 10 comunidades o municipalidades o pueblitos que dicen, vamos a hacer un concurso o vamos a hacer un concurso público para la infraestructura digital, pero no uno solo, porque el último del Congolo no quiere ir nadie. Entonces, si una empresa quiere ofrecer, tiene que ofrecer el paquete para todos. Entonces, eso para el usuario individual no hace nada, pero después crea una infraestructura más, digamos, más igual, más interesante para todos. Y eso es algo interesante. El tercer punto es que sabemos que, hablamos de capitalismo, hablamos de neoliberalismo, nosotros alemanes nos gusta hablar de la economía de mercado y nos gusta sobre todo, porque estas son de verdad nuevas pistas, de la economía de mercado socioecológica. Entonces, con una conciencia social, reducir la desigualdad, y con una conciencia ecológica, la sostenibilidad. Y esta sostenibilidad es un hecho muy importante para los empresarios de hoy, porque ya tenemos aquí, vale lo mismo de lo que había dicho antes, vale el discurso de la transparencia. Lo primero es medir cuáles son mis emisiones, cuál es mi carga, digamos, de materias primas, todo eso. Se habla de conceptos como ustedes ya lo van a saber, del morral de aguas. Entonces, si yo como un kilo de pollo, eso conlleva en sí menos consumo de agua que un kilo de carne de res, eso lo sabemos. Y entonces, como el agua ya es de verdad un recurso escaso, no aquí en Antioquia, pero en el mundo, eso es un concepto interesante. Hablamos, sobre todo en Alemania, de un concepto de eficacia energética y de recursos materiales. Entonces, la idea es cómo podemos llegar, de ingenieros, de economistas, cómo podemos llegar a más con menos. Y ahí hay la pelea, algunos dicen podemos llegar a un factor 4:1, otros dicen 5:1. Entonces, para decir, podemos reducir por un 80% en la utilización de energía en la producción de, digamos, de un instrumento, de un producto, si somos conscientes cómo hacemos. Ahora, ahí siempre hay peleas, porque también hay otros que dicen, bueno, pero también hay la energía fotovoltaica o de hidroeléctrica, entonces es energía buena. Pero bueno, el concepto es de ingenieros y de economistas. Y es interesante, sobre todo por lo que se refiere al agua, a la energía y a los recursos materiales. Y eso es muy importante. Por ejemplo, ustedes saben que los termómetros se hicieron hace rato con mercurio, ¿no? Mercurio, en su momento, como ustedes quizás saben, mercurio es bastante venenoso. Pero hace 30 años, si usted lee los informes, se dice, el mundo está delante de una crisis del mercurio, ¿no? Porque ya este mercurio ustedes conocen estos estudios, nos va a alcanzar solo pocos años. Después se cambió la legislación en muchos países y ya los termómetros de mercurio ya no existen. Se ha sustituido este material. Y muchas veces el proceso de sustitución tecnológico puede tener una normatividad, puede tener una dirección basada en valores. Y eso es el matrimonio que propongo a ustedes, de buscar muy bien, sí, soluciones con la razón, soluciones de ingeniero y de economista, pero también soluciones que tengan un impacto social, diferente de lo que fue en un pasado. Bueno, volviendo a Colombia, porque yo creo que Colombia es un país muy rico en diversidad, también biodiversidad, pero también diversidad social. Creo que Colombia tiene una posibilidad bastante elevada para ser uno de los ganadores, uno de los países que más tienen desarrollo en el futuro, porque tienen una población que está interesada en formación. Entonces, hasta en los barrios marginados, y lo sé porque tenemos un proyecto, una fundación aquí en Santo Domingo Sabio, un poco en las afueras, que no es la parte más privilegiada de Medellín. Entonces, hasta allí, no todos, pero algunos saben, si yo no tengo una buena educación, no puedo salir adelante. Este hecho de saber individualmente y en las familias que hay que asignar valor a la educación es un hecho que es pujante. 2, el hecho de
brindar esta educación igualmente a hombres y mujeres. Ustedes se van a herir, pero ya nadie de ustedes mujeres deseará ser una mujer Bayrú, supongo, por lo menos, ¿no? Yo no lo sé, pero porque ahí es un autoritarismo de los hombres en parte. Bueno, vamos a ver, hay varios conceptos, pero de cada manera también la educación para hombres y mujeres es fuerte en Colombia. Lo que es un poco difícil, si me permiten esta observación, es la infraestructura. La infraestructura, sobre todo, como yo he dicho, en carreteras y en las zonas rurales, ahí hay mucho que hacer, pero esa es una buena noticia, porque si ustedes encuentran, digamos, financiación, y con la crisis del Brasil, ya llega dinero del Brasil aquí a Colombia, ya Colombia es un país donde la gente se atreve a ir para el turismo, ya se ven propaganda de turismo para Colombia en Europa, antes no. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, allí Colombia tiene varias posibilidades que son mejores que en otros países. También en el sector salud, porque el sector salud en Colombia igualmente es bien desarrollado, pero otra vez tenemos esta desigualdad enorme entre quienes tienen acceso a, digamos, a un nivel de salud de mundo 1A y salud básica. Allí ese es el lema de Colombia también, de entender que vale la pena trabajar en favor, digamos, de un poco menos de desigualdad social. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Creo que necesitamos un nuevo concepto de hacer economía entre homo cooperativos y homo económicos, entre, digamos, la persona vulnerable y la persona pujante, energética, dinámica y, bueno, creativa, y que tenemos que desarrollarnos para llegar a un mundo sí globalizado, pero a un mundo con una globalización con una cara humana, una globalización sin polarización. Esta idea. Y yo creo que ustedes en Colombia tienen muy buenas oportunidades para eso y me gustaría mucho que se vaya adelante en esta dirección. Muchas gracias.